Sí, Mirna, imagínense ustedes que están en su casa tomando once o cenando y de repente, sin sentir ruido alguno, ven a unos sujetos con rostro cubierto entrando a tu casa, con armas blancas además en sus manos. Un momento de terror que vivió justamente, como tú decías, una familia, una pareja de adultos mayores acá en Las Condes. Todavía está Seguridad Ciudadana acá haciendo algunas rondas pertinentes. Esto es la calle Luis Mate Larraín, a la altura del 9000, y fíjense que son casas bien grandes que están en esta calle, pero la clave es que estos delincuentes habrían entrado trepando o escalando, digamos, por una casa que al principio nos dijeron estaba abandonada. Entonces, claro, cuando vinimos para acá dijimos, obviamente es un temor ciudadano vivir al lado de una casa abandonada, que sería esta que está acá. Pero resulta que no es que está abandonada, sino que nos decían, fue vendida hace más o menos un mes y no está habitada. Entonces el terreno estaba también fértil para que estos delincuentes ingresaran por esta casa y atravesaran o saltaran, digamos, a esta otra casa. Esta casa es una casa bien amplia y además tenían hartos autos, vehículos. De hecho, el robo, bueno, antes de contarles lo que se robaron, les voy a pasar a contar lo que les hicieron a ellos. Afortunadamente están fuera de peligro, pero fue bastante violento porque, como les decía, entraron estos delincuentes con armas blancas y les dijeron al suelo. Inmediatamente ellos se lanzan al suelo, se protegen, ¿no? Siguen la instrucción de los delincuentes que estaban vestidos de negro, con mascarilla, con un pasamontaña, con zapatillas blancas y con cuchillos grandes, cuchillos tipo carnicero, y también con destornilladores. Incluso parte de las herramientas que utilizaron para amedrentarlos las habrían sacado de la misma cocina de ellos, de la pareja de adultos mayores. Los amarran, les cubren la cara incluso. Fue bastante terrorífica, digamos, la situación, porque cuando estaban, violenta. Sí. Anita, te perdimos un poquito, claro. Déjame que retomemos ahí la conexión, pero claro, es una historia que hemos conocido otras veces, porque tú dices, mira, veíamos cámaras de seguridad. Robo de vehículos, especies. Robo de vehículos, especies. Probablemente estos delincuentes ya le habían echado el ojo, ¿no es cierto?, porque la casa estaba vacía, la casa de al lado. Entendemos que el dueño de casa de la víctima era coleccionista de autos. De autos antiguos, claro. Probablemente ya, te digo, o sea, esto no me parece algo hecho de manera espontánea. ¿Se acuerdan la otra vez, no sé si en Peñalolén o en La Reina, donde fue que se entraron a la casa, robaron especies, pero además se llevaron los autos que estaban afuera, que eran autos de alta gama? Esa es la diferencia ahora, que son autos antiguos, pero no sabemos, por Anita a lo mejor nos puede contar si se robaron los vehículos o no también. Sí, de hecho, se estima que el robo, estamos hablando de un robo de 60 millones de pesos, porque efectivamente se robaron un auto de alta gama y también una camioneta. Pero mira, los vecinos no quieren hablar frente a la cámara por temor, porque todavía están en estado de shock, pero sí nos dijeron que por el citófono podrían hablar. Vamos a ver si ya están acá, están con nosotros. Hola, buen día. Hola, hola. Buen día, vecina, disculpe que la moleste, pero básicamente primero preguntarle cómo está usted y cómo está su marido. Súper afectado emocionalmente, por supuesto. Esto fue una cosa muy violenta. Y bueno, estamos tratando de ir de a poquito recuperando la calma. Claro, y además, vecina, usted me decía, esto fue en horas de la noche, entraron por esta casa que está al lado y que no está habitada. ¿Eso es lo que se entiende? Eso es lo que suponen los policías y la PDI, porque entraron por delante, y esto fue alrededor de las 9 de la noche, una cosa. ¿Cuántos eran? ¿Eran jóvenes? Jóvenes, no se les veía la cara nada, pero por el cuerpo y por cómo hablaban, yo y mi marido creemos que mayores de 18 años. ¿Y ustedes estaban en el living, en la cocina, estaban cenando? No, estábamos en la salita esperando que vinieran las noticias. Estábamos ahí tranquilos sentados y de repente aparecen estos personajes y... Se corta un poquito el citófono, a veces pierde la comunicación. Buscaban plata, relojes, joyas, pero nosotros ya nos habían asaltado hace, no sé, ya no me acuerdo, 6 meses atrás, o en noviembre, no me acuerdo, en noviembre. ¿Acá mismo en la casa? Sí, pero no había nadie en ese momento, entonces no teníamos nada de valor de ese tipo, pero ellos pensaban que sí. Y
y bueno, fue muy largo, 1 hora y media, más o menos. 1 hora y media duró el robo. Mucho tiempo, vecina. No le digo su nombre para proteger su identidad, por eso repito la palabra vecina. Pero además, me imagino que entonces en este largo rato ustedes estaban amarrados con el rostro cubierto, ¿me decía? Cubierto, sí, con el rostro cubierto, tendidos en el suelo de guata y no podíamos mirar nada. Y al principio no estábamos amarrados y después nos amarraron fuertemente. Y después, bueno, como se dieron cuenta que de verdad no teníamos... Claro, no tenían joyas o efectivo, Claro, porque ya claro, los habían claro. asaltado. Se pierde un poco la comunicación, yo les voy a ir Sí, por supuesto. complementando el relato mientras se vuelve el citófano por acá. Pero mira, los habían ya habían entrado a esta casa, lo que pasa es que no estaban allí. Ahora sí volviste. Lleva ese auto, sí, eso es lo que pueden... Entonces ahí robaron computadores, televisores también sacaron. Se me cortó un poquitito la comunicación. Ahí, cuando no encontraron nada, se desesperaron y ustedes le ofrecieron los autos. Siempre les ofrecimos los autos porque era la posibilidad que ellos tenían de lograr algo, porque de lo otro no teníamos, de verdad no teníamos. Y aceptaron, digamos. O sea, decidieron eso. Hicieron muchos destrozos en las paredes porque pensaban que teníamos caja de fondo y no, tampoco teníamos caja de fondo. Y bueno, hasta que decidieron irse, cargaron los autos y se fueron, me pidieron las llaves del portón, yo les indiqué dónde estaban las llaves del portón. Y bueno, se fueron y ahí yo logré... Claro, le pidieron las llaves del portón y ahí logró, me decía. Desatarme las manos y de ahí no podía desatarme los pies, pero entonces fui saltando así como conejo al baño y que sabía dónde tenía unas tijeras y me corté la amarra y ahí a mi marido lo empecé a sacar, a cortar toda la amarra porque no se podían desanudar, estaban muy apretadas. Y bueno, y ahí... Claro, hicieron hartos destrozos en las paredes, por eso a lo mejor tenían estas herramientas, como nos decía la vecina que perdimos, como les decía, se pierde un poquito la comunicación con el citófano, pero hicieron hartos destrozos en las paredes también, a lo mejor por eso tenían tantas herramientas también. Sí, no sé cómo lo hacían, pero mucho destrozo. Buscaban caja de fondo, como que estuviera incrustada en la pared, pero nosotros no tenemos eso, o sea, eso no, entonces, pero igual buscaban. ¿Qué van a hacer, vecina, ya para ir cerrando esta entrevista? Muchas gracias por su testimonio, pero cortito le pregunto, ¿qué van a hacer? ¿En términos de qué? De seguir... ¿Seguir acá en la casa o poner más seguridad o hablar con la MUNI? O sea, la municipalidad llegaron inmediatamente, vamos a hacer una serie de gestiones hoy día, también con la policía, contratamos lesiones ayer en la noche y bueno, seguirá el procedimiento y nosotros, bueno, asegurarnos un poco más de lo que se pueda, porque claro, dentro de lo que está pasando también. Claro. Le agradezco muchísimo su testimonio, es súper importante. Yo sé que era importante resguardar su identidad, pero también dar el testimonio porque son casos, gracias vecina, son casos que las personas también necesitan escuchar para saber cómo resguardarse, cómo están haciendo para ingresar a las casas. Fíjate, como les decía, se pasan de una casa a otra tremendo. Y además sin hacer ruido alguno, es decir, los sorprendieron mientras estaban esperando las noticias, así de sencillo, en la salita, en el living. Y allí los sorprenden estas personas sujetos que ingresan a rostro cubierto, con ropa negra, con zapatillas blancas y se llevan todo lo que pudieron, incluyendo estos 2 vehículos, un televisor, $200 en efectivo y bueno, el tremendo susto también que pasaron con este robo tan violento. No es para menos. No, muchas gracias, Ana María, de todas maneras, por esta información que por supuesto que nos afecta y nos hace pensar, primero, si estaban dateados, ¿no es cierto? Ya se vuelve una práctica habitual entrar a casas de personas mayores que saben que van a tener menos capacidad de reacción. Mira la violencia con que actuaron jóvenes. Yo contaba
yo contaba la historia de de los abuelos de mis hijos, que el mismo modus operandi, la misma manera, entran cuando tú estás tranquilamente viendo, qué sé yo, las noticias, ¿no es cierto? En este caso, exactamente la misma historia. Y lo único que les digo, después de esta experiencia uno queda, pero de verdad, emocionalmente, súper afectado. Así que, Anita, vamos a ver cómo... Es un dato, Mirna, es mal dato porque... buscar una caja fuerte que no existía. O sea, imagínate. Pues. Destruir las paredes. No, pero es tremendo. O sea, es de verdad una experiencia. Que te amarren, te tapen la cara, no. Sí, o sea, yo te digo, ya, Anita María, te dejamos entonces una experiencia tremenda para esta familia. Ojalá se recuperen pronto. Lo material se recupera. La parte emocional es la más difícil, por supuesto, de sanar.